Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos acá con el privilegio, yo diría que el privilegio es nuestro, de poder compartir vida con ustedes y de verdad poder disfrutar de un domingo más para el Señor. Yo le llamo el día de reposo. En España tenemos que recordar constantemente que este día no es nuestro, que este día es de Dios. Así que desde que nos levantamos, este día cursa las 24 horas para el Señor. Así que quisiera presentarles de principio un vídeo, como dicen allá en España, al estilo norteamericano. No les gusta mucho eso de usar palabras, pero sin embargo usan la palabra vídeo. Ahí nosotros decimos video todo el tiempo, ¿no? Así que este video pues es para una introducción al mensaje de hoy y no sé si ya lo tenemos. Adelante, por favor. No sé cómo haya venido usted hoy, cargado, cargada por algunas necesidades, pero hay alguien muy especial que dio su vida precisamente por nosotros. Es nuestro consuelo, camina con cada uno de nosotros, es nuestra esperanza, lo es todo. Si usted tiene alguna circunstancia en su vida, yo quisiera decirle, Cristo es todo lo que necesita. Así que hoy vamos a el Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 1, versículo 57 en adelante, hasta llegar al 80. Posiblemente no vamos a leer todo el pasaje porque es un poco largo. Sin embargo, quisiera leer una parte del 57 en adelante. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante, dio a luz un hijo. Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces
preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla, escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas las cosas. Los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Vamos a dejar esta primera parte. Si se recuerdan, Zacarías, el profeta en ese tiempo, se queda mudo precisamente. No puede hablar precisamente por falta de fe, por no creer. Pero dice que después de todo esto, él tiene que tomar una tabla, precisamente porque al final de todo ello, su esposa está encinta. Él no había creído, sin embargo, su esposa está encinta. Cuando el niño nace, posteriormente al 8º día van a circuncidarlo, de acuerdo a la historia, si lo pueden ir leyendo más adelante. Y posteriormente, pues claro, sucede precisamente lo que esperaba Zacarías, poder volver a hablar otra vez, ¿verdad? Porque definitivamente tenía la lengua atada. Es un milagro. Y un milagro precisamente que Zacarías y su esposa tuviesen un hijo a esta edad. Ellos ya eran mayores y sin embargo, eso fue lo que en realidad tuvo a Zacarías con duda, ¿no? Y en un momento dado él dijo: bueno, ¿cómo sabré esto? Y solo por decir eso, por la falta de fe, en ese momento pues quedó mudo. Así que este tiempo de Navidad, precisamente de acuerdo al video que acabamos de ver, sensibilizarnos nosotros en esta Navidad precisamente porque la Navidad debe significar para nosotros un tiempo para proclamar la salvación. Un tiempo, naturalmente, en donde nos tomamos el espacio para celebrar de múltiples maneras. Sin embargo, debe ser un tiempo entonces como para celebrarlo a la par del plan de Dios, y esto es que alguien más conozca de ese plan de salvación. Tenemos que proclamar nosotros nuestra salvación, proyectarla hacia otros. En España es difícil, yo decía la vez pasada, compartir la palabra tan abiertamente. Decía uno de mis hermanos ancianos allá: ¿y por qué no nos paramos en un parque así como vimos en Guatemala? Uno de los pacos, de los que vinieron acá. Dice: ¿por qué no nos paramos en un parque y empezamos a predicar? Y después luego supimos que alguien se fue preso por precisamente estar hablando sin permiso y estar hablando en un área donde era pública, y entonces pues ya después nos limitamos a quedar con la idea. Pero sería bueno, tal vez no que usted y yo nos pongamos en un parque a predicar si no somos tan valientes, pero por lo menos con un vecino, con una vecina, con alguien más que nosotros conocemos, y que usted pueda empezar a orar por esta gente, pueda empezar a orar por esta persona y tratar de compartirle en un momento dado la palabra de Dios. Muchas veces, con demasiada frecuencia, nosotros nos diluimos en todas estas actividades. Prácticamente estamos hablando de todo aquello que hacemos: reuniones familiares, hacemos aquello con regalos, buscamos qué comida especial vamos a comer en ese día, valga la redundancia. Pero no pensamos muchas veces en qué es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Lucas continúa entonces su recuerdo de los acontecimientos de aquella primera Navidad. En el versículo 57 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y aquel era llamado Juan, precisamente para abrir el camino para el que verdaderamente era el Salvador. Decía: yo no soy la luz, yo no soy el que viene detrás de mí, aquel del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Este hombre, Juan, era muy consciente de lo que estaba sucediendo en su vida. La siguiente, por favor. Zacarías enmudece, que era de acuerdo a la historia que venía contando, y el milagro ocurre. Su esposa resulta embarazada, está encinta, tiene un hijo, y es el preámbulo precisamente. Ustedes que conocen la historia, pues se recuerdan la visita que tuvo María precisamente a Elizabeth, o Isabel como la llaman en algunas versiones. De alguna manera,
Zacarías pues tuvo razón de tener cierta duda. Su esposa ya era de cierta edad y la verdad que uno muchas veces piensa, ¿será posible? Sin embargo, el video nos muestra a nosotros hace muchos años, cuando todavía se hablaba de ese viaje a la luna. Para muchos de los jóvenes, para muchos de los que tienen su cabello todavía negro, para ellos eso es historia, el poner el primer pie en la luna por parte del hombre. Y claro, pero parecía imposible anteriormente. Y hay muchas cosas que han ido progresando de esa historia para acá, que nos parecían imposibles anteriormente. Sin embargo, ya van en el proceso de realización. Así que tenía razón Zacarías en ese momento que dudó. Ahora, aquella gente que está en medio de los acontecimientos y están viendo el milagro, de todas formas llegan con Isabel o con Elizabeth y le dicen el nombre del niño, que es Zacarías, porque normalmente en la historia de Israel, en la historia del pueblo judío, pues normalmente el niño que nace normalmente tiene el nombre de su padre. O sea, este sería Zacarías Jr., ¿no? Sin embargo, y esta era de acuerdo a la historia, de acuerdo a la tradición, a Juan le tocaba llamarse Zacarías. Sin embargo, ella dice, no, se llamará Juan, precisamente porque ya estaba anunciado. Y como esta gente, ponemos a veces a Dios en una caja del no, una caja limitante, donde no pueden suceder cosas expectantes para nosotros. Aquellas que nosotros vemos imposibles y les llamamos milagros, ahí es donde se manifiesta precisamente el poder de Dios. Nosotros siempre estaremos con la tradición, así se ha hecho y es mejor, sale así, es decir, mejor el camino viejo que el nuevo por conocer. Tenemos dichos incluso para permanecer en la tradición. Y eso le pasaba a este pueblo precisamente. Sin embargo, posteriormente se dan cuenta que algo está por acontecer. Un milagro fuera de lo común. Así que ahí está, se llamará Juan, dice. Y luego, este hombre precisamente exalta a Dios mediante una alabanza. Esa profecía de Zacarías mediante ese canto especial que construye para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos estar pensando qué cosas hemos logrado o hemos recibido de parte de Dios, aparte de la salvación, por supuesto, que ese es un regalo inmerecido. Cada uno de nosotros trata, camina, lucha constantemente. Y como decía, podemos intentarlo otra vez precisamente porque Él arregló el camino, porque Él abrió las puertas del cielo y porque Él constantemente está abogando por nosotros. Eso es lo bueno y eso es lo lindo, es lo especial. Que usted y yo podemos equivocarnos, sin embargo, Dios está escuchando al abogado que nosotros tenemos y es su propio Hijo. La siguiente. Tenía que venir ese cuerno de salvación. Y en esos términos que también se usan en Apocalipsis, en esos términos, de acuerdo al Antiguo Testamento también, Zacarías empieza a hablar precisamente y dice en el versículo 67, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y que nos levantó, dice, un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, los serviríamos. Vamos a quedarnos ahí y vamos a ver por qué Zacarías hace toda esta, crea una canción precisamente de agradecimiento, de cumplimiento, y este hombre está viendo a futuro, está contando una historia, está diciendo esto está pasando, pero está cantando a futuro, está haciendo una profecía. Dios ha venido y ha redimido a su pueblo, ha levantado un cuerno de salvación para nosotros de la casa de David. Pero ellos naturalmente estaban pensando, como la mayor parte de la gente de ese tiempo,
estaban esperando un Mesías redentor, descendiente de David, para venir a redimir a Israel. Zacarías está alabando a Dios precisamente por algo que no ha sucedido. Y él está alabando a Dios como que si ya estaba sucediendo. Zacarías estaba alabando a Dios por la redención que había de lograr en el futuro, pero en otro estilo posiblemente. La siguiente. La palabra clave aquí es redención. Claro, pero cuando hablamos de la palabra redención, nosotros lo podemos entender rápidamente. Sin embargo, en este tiempo, cuando Zacarías está hablando, está ministrando a toda aquella gente que lo escucha, pues no lo tienen muy claro de esta manera como lo tenemos nosotros. Ellos no tienen en ese tiempo todas las enseñanzas de Pablo, ¿no? Toda aquella parte del Nuevo Testamento donde nosotros podemos hablar claramente y entender lo que significa la palabra redención, lo que significa redimir. Ellos estaban pensando entonces que la salvación de sus enemigos, la salvación de todos aquellos que los odiaban, este Mesías vendría a salvarlos de aquella opresión romana. Y al estilo del pueblo de Israel, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que Él los va a sacar precisamente con mano dura. Cuando les dice yo soy el Señor, esto es en Éxodo capítulo 6 y verso 6, Dios dice, por lo tanto digo a los israelitas, yo soy el Señor y yo os sacaré de debajo del yugo de los egipcios. Voy a liberarte de ser esclavo de ellos y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. De hecho, Dios lo hizo. Nosotros lo sabemos por la historia. Y esa es la misma historia que Dios está esperando que se repita de nuevo con ellos. Pero claro, esto es en otros términos. Ya con la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de otros términos. La siguiente. Él era el cuerno de salvación, quien conquistó el mayor enemigo de todos, el pecado y la muerte. Claro, no estamos hablando ya en términos de liberación física, estamos hablando en términos de liberación espiritual. ¿Y cuánto más necesitamos eso, mis hermanos? A nosotros nos cuesta en el aspecto espiritual caminar, ganar todas aquellas cosas y hacerlas verdaderas, creerlas de verdad. Nos cuesta caminar con todas aquellas promesas. Es más, algunos ni siquiera las han leído en su totalidad. Yo quisiera invitarle de verdad a que usted busque todas las promesas que usted puede encontrar en la Escritura. La palabra de Dios es clara y nos dice un montón de promesas. Y solo hay que creerlas, hermanos. Solo hay que tener fe. Solo hay que pensar en que tenemos un Dios grande. Un Dios que le ha redimido. Nos ha redimido a cada uno de nosotros con un objetivo y con un propósito, precisamente cuando Él ofreció liberarnos del pecado y liberarnos también de la muerte. Lo hizo por dos razones. Uno, para mostrar misericordia también a nuestros padres. Acordarse de aquel pacto que hizo precisamente con Abraham, con Isaac y Jacob. No merecíamos o no merecemos el rescate, pero Dios extiende su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo lindo, que no depende de nosotros, no depende de usted, no depende de mí. Ahí es donde entra la mano y el poder de Dios. De lo contrario, nosotros estaríamos perdidos, definitivamente. Esa es una de las razones. La segunda sería mantener su palabra, su fidelidad. ¿Quién no ha sido beneficiario de la fidelidad de Dios? Alguien de aquí podría levantar la mano donde diga, Dios ha sido fiel cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Dios prometió hace mucho tiempo que iba a ofrecer una bendición para todas las naciones a través de su siervo Abraham. En España existe el pueblo gitano. Y muchas veces, la mayoría diría yo, se dedican a pedir. Están así sanos, fuertes y todo, pero allá están pidiendo.
y tienen más plata que usted y yo juntos. Sin embargo, esta gente cuando se acercan a usted, eh, pues si usted no da, es motivo de un montón de cosas. Estando en un supermercado, se acercó conmigo uno de ellos y me dijo que le diera dinero. Yo le dije, yo no te puedo dar. Le digo, yo estoy comprando las cosas para mi casa y así, ¿verdad? Y empezó a decirme hasta de qué me iba a morir. Y entonces le dije, entonces sí, ya me acerqué yo con él y le dije yo, ten cuidado, porque yo sirvo a Dios. Y Él puede darle vuelta a todo lo que tú me digas y a todo lo que tú me desees en contra tuya. Bendito sea Dios, el hombre se cayó. Porque es peligroso también meterse con ellos, ¿verdad? Hoy tiene a uno y al rato regresan 3 y más. Así que es un poco peligroso. Pero sin embargo, tenemos el perdón, el poder de Dios en beneficio nuestro. Esa promesa de te bendeciré a todo aquel que te bendijere, pero también maldeciré a todo aquel que te maldiga. Así que ese es uno de los objetivos. Nosotros, la siguiente, necesitábamos precisamente un cuerno de salvación que derrotara el pecado y la muerte, para que nosotros pudiésemos hechos ser aceptados como sus siervos, como sus hijos, sin temor al juicio. Claro que usted y yo tenemos que ser gente santa, gente apartada, gente luchando. Que usted se va a caer, que yo me voy a caer, claro que sí. Alguien me decía, pero usted no me diga, usted ya no es pecador. Claro que sí, le digo, soy pecador. Lo único que soy un pecador perdonado, gracias a Dios. Y esto podemos hablar constantemente acerca de eso. Libres del juicio precisamente por el poder de Dios, por el beneficio, por el plan de alguien grande pensando en nosotros. Y así en la canción de Zacarías está el mensaje precisamente del Evangelio. Él está alabando, él está diciéndole a Dios lo grande que es. Antes del nacimiento de Cristo, Él, el Señor Jesucristo, es ahora la profecía. Directamente, un cumplimiento. Zacarías canta la alabanza de Dios porque ha levantado un cuerno que puede traer salvación a todo aquel que le invoca. De esto mismo es lo que se trata la Navidad. Por eso decía, hermanos, no nos diluyamos mucho en aquellas cosas que normalmente crea el mundo. Yo veo que en estos días ha sido difícil caminar en el vehículo. Se lleva uno, si uno dice 1 hora, bueno, todos dicen sí, ¿verdad? Seguro que ya saben de qué estoy hablando. Porque todo el mundo sale a buscar regalos, a buscar un lugar, a apartar esto para los convivios y toda la cosa. Y hasta alguien dice, no, es que el convivio es ley, la empresa lo tiene que dar. Hasta eso, ¿verdad? Hay tantas cosas, mis hermanos, y nos diluimos en todas aquellas. ¿Cuánto de tiempo nosotros gastamos o pensamos en ofrecerle la salvación a alguien más? Alguien de su derredor. Alguien que camine con usted, alguien que trabaje, alguien que estudie, alguien más en quien pensar en que usted puede poner en oración y luego tratar de presentarle la palabra de Dios. Yo no sabía la manera en que por qué Dios permitió que viniéramos en este tiempo. Hace, bueno, no voy a decir cuándo, pero hace muchos años nos graduamos juntamente con un compañero ahí en la Antigua, en la Normal de Antigua, y siempre a la hora de venir nos juntábamos precisamente para compartir un tiempo. Y este hombre enfermó. Se ha enfermado, fui llamado, lo fui a ver al hospital y oré con él. Salió del hospital y fue a su casa. Y estando en casa ese día que, amaneciendo como todos los días, yo tenía cierta incertidumbre y había tenido un sueño. No soy muy amante de todo esto, pero sin embargo, había tenido ese sueño. Y tenía esa incertidumbre y aquella cosa de ir y hablar con este hombre, este amigo. Y le digo, mira, yo vine el día de hoy porque tengo que hablarte de algo muy importante. Y le digo, es un hombre de fe, un hombre católico. Era.
un hombre católico, muy buen católico, respetuoso, buen esposo, buen padre, constructor de una familia, de verdad un hombre loable. Sin embargo, ese día le digo yo, mira, te tengo a ti como mi amigo y como mi hermano. Y yo estoy lejos trabajando, presentándole el Evangelio, hablándole de estas cosas de la Biblia a muchas otras personas que jamás he visto y nunca he conocido. Y hoy vengo para eso, porque a ti te tengo yo mucho cariño, te tengo como mi hermano y tengo la obligación y siento la necesidad de hablarte de esto. Y bueno, lo hicimos, llamé a la familia, gracias a Dios la familia fue testiga y él hizo su decisión por Cristo. ¿Quién iba a decir, mis hermanos, en la madrugada del siguiente día, este hombre enferma, lo ingresan al hospital y al segundo o tercer día fallece? Se fue a casa, ¿sí o no? Claro, tenemos esa seguridad. Nosotros, cada uno de ustedes, tiene esa seguridad que si muere hoy, va al cielo precisamente, va a los brazos del Señor, va de regreso a casa. Pero Cristo, Dios planeó esa venida del Señor Jesucristo porque usted y yo no conocemos el camino. Y entonces Él como su Salvador, si usted parte de esta tierra, de ese paréntesis, lo toma de la mano y le dice, vamos hijo, volvamos a casa. Eso es lo importante. Nosotros lo sabemos, nosotros lo tenemos. Pero hay mucha gente que no lo conoce. Hay mucha gente que no lo sabe y por eso es nuestra responsabilidad de que esta Navidad el propósito verdaderamente debe ser dar a conocer la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación tan importante. La Coca-Cola, vamos a hablar de la famosa Coca-Cola. ¿Quién no ha probado una Coca-Cola, no? Somos más de 7,000 millones en la actualidad. En el 2011 llegamos a 7,000 millones. Y ahorita somos un poco más de 7,000 millones de habitantes. El 60% ha probado por lo menos una vez la Coca-Cola. El 70% ha oído acerca de la Coca-Cola. Y el 80% ha visto por lo menos un anuncio. O un camión caminando por la carretera con el anuncio de Coca-Cola. Y yo veo que ahora hay unas Coca-Colas aquí en Guatemala, eso para mí fue sorpresa, ¿no? Que ahora traen tu nombre. ¿Se imaginan que pudiera decir la salvación ha llegado? Cristo está vivo. Cristo es tu Salvador. El Señor es la salvación. ¿Qué sé yo? Podríamos poner ahí, pero necesitamos un rector de todo esto y ahí es donde hay que esperar para que eso suceda. Cosas imposibles, pero pueden pasar. En Juan capítulo 1, versículos 5 al 9, dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, su nombre era Juan. Él vino como testigo a declarar sobre esa luz, de modo que a través de él todos los hombres puedan creer. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La siguiente. Ellos, no importa cuál sea su estatus social, ellos necesitan de un Juan. Necesitan de un hombre al estilo de Juan, que pueda abrir el camino para que aquella gente, no importa el estatus social de estas personas. A veces a usted y a mí nos da miedo poder hablar del Evangelio. Solo cuente de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted y yo somos un testimonio caminando. Somos libros abiertos y eso es lo que hay que tener cuidado. Posiblemente cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, no entendemos toda la envergadura de lo que significa ser un testigo del Señor. No lo entendemos. Hasta con el tiempo, con el transcurrir, cuando se ha caído y se ha levantado, entonces se entiende que hay un Señor y Salvador que por gracia le permite caminar erguido y le permite ser testimonio precisamente para mucha gente. Ellos necesitan un Juan. Ahora, ¿cómo se restaurará entonces
esa relación con Dios de aquella gente que no lo conoce. ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? Decía, la gente necesita un Juan que prepare el camino para que estas personas lleguen a conocer la salvación por medio de Jesucristo. Y yo creo que el Señor está llamando a cada uno de nosotros, está llamando a su iglesia para que se comprometa de esta manera en abrir el camino para el conocimiento del Señor Jesucristo. Necesitamos muchos Juanes, de verdad. Necesitamos gente comprometida. Muchas veces decimos nosotros somos lo que necesitamos de Dios y Dios no nos necesita a nosotros, pero sí. Si Él quisiera, Él podría tener una manera muy especial de impactar la vida personal de las otras personas que no lo conocen, pero quiere hacerlo a través suyo. Quiere hacerlo a través suyo y quiere hacerlo a través mío. Es un privilegio poderle servir a Dios a través de eso. Así que Dios quiere que seamos luz, que seamos una vela encendida. Y por eso tenemos nosotros que cambiar nuestra mente, nuestro compromiso, nuestra forma de pensar. Decía, salir de ese entorno, de ese ambiente que nos envuelve, nos atrapa. La siguiente. Ser sal y ser luz. Tan importante. Dice que si no existe la sal es un buen preservante. Si no existe la sal, si no existiera la sal, habría muchas cosas que se habrían perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, usted y yo somos llamados a ser sal y luz. Importante pensar en que le da un papel a usted y me da un papel a mí de ser sal y luz en el mundo donde nos movemos. La siguiente. Más adelantito voy a contar, solo guarden la imagen de la vela. Es tan importante pensar que nosotros podemos transmitir esa luz nuestra hacia otras personas. Y yo digo, en la calle, muchas personas no leerán nunca su Biblia. Pero si usted es capaz de caminar con el testimonio vivo de lo que significa Dios en su vida, de lo que significa el Señor Jesucristo en su caminar, posiblemente usted será el único libro abierto que aquella gente logre ver con el mensaje del Señor Jesucristo. Es un reto, claro que es un reto. El tener una relación muy cercana con Dios implica santidad, implica muchas cosas más allá de eso. Y por eso nos da temor. Y por eso nos cuesta, porque requiere de nosotros mucha voluntad, mucha entrega, olvidarnos de nosotros mismos. Hay muchas necesidades. Nosotros podemos hablar de la palabra de Dios, podemos hablar de muchas cosas, pero en tanto esto se da alrededor de comida, de celebraciones, de regalos. Yo creo que tenemos que pensar que si nosotros queremos llevar la paz, que tantas veces cantamos en estos días, ¿no? Cantamos muchas veces. Si nosotros queremos llevar la paz a las personas que viven en la oscuridad y en la sombra de la muerte, en esta Navidad nosotros podemos darle la oportunidad de la salvación. Que conozcan al Señor que usted conoce. A menudo hablamos de la paz en la época navideña. Pensamos en la Navidad como un día de relax, con un estómago contento, como decía. Sin embargo, a veces hay niños, hay personas que no podemos decirles que tengan paz, que no podemos decirles feliz Navidad, porque están con su estómago vacío. Pensemos en esto. Cuando nosotros podamos dar, las veces que usted pueda extender para dar, será una bendición para usted. La mano que se extiende para dar, hermanos, es la mano que se extiende también para recibir. Así es de que es importante que nosotros demos. Y la vez pasada se hablaba de más bienaventurado es dar
que recibir. Una niña estaba trabajando muy duro y se le veía afanada en ese trabajo que hacía, no paraba en ese ir y venir. Y claro, esto fue en el tiempo, esta historia es en el tiempo cuando todavía no había luz eléctrica. Y se le preguntó por qué no paraba. Y así podía descansar un poco. Ella respondió: solo tengo una pequeña vela y pronto se habrá quemado. Quiero hacer todo lo que pueda antes de que la vela se queme. Y yo quiero hacer una reflexión aquí para todos nosotros. Y hagamos una similitud entre el tiempo en lo que se consume la vela y nuestra vida. La vida es un paréntesis, hermanos. La vida es el preámbulo de la vida eterna, aunque ya empezó. Este es el gimnasio, es el entrenamiento. Nada más. La vida que tenemos acá es corta. Si tenemos gente de nuestra familia que todavía no conoce al Señor, vayamos y contémosles. Es importante que nosotros tomemos precisamente esa pasión por Jesucristo. Esta niña decía: quiero hacer todo aquello que pueda hacer antes de que la vela se consuma. ¿Qué estamos pensando hacer nosotros con nuestra vida en el resto que nos queda? Y ahora que te veo, diría: a mí me queda mucho. A otros nos queda menos. Pero ¿qué estamos pensando hacer con nuestra vida? Tú puedes marcar la diferencia. Usted puede marcar la diferencia. Yo, todos nosotros como iglesia podemos marcar la diferencia para que su sacrificio de verdad valga la pena. La siguiente. Admiro el trabajo, la vida de un hombre con su ejemplo, de apellido Arzú. Ustedes ya lo conocen, ha sido alcalde aquí por muchos años. Algunos ya están aburridos de tenerlo como alcalde, creo yo. A algunos les cae bien, a otros no. Pero sin embargo, este hombre, con aquella actividad que hace muchos años, ya hace algunos años, él desarrolló de irse con aquellas personas alrededor de un tonel y comerse el tamal a medianoche. Es un ejemplo, hermanos. Y yo me recordaba de esto, estando en Baeza, llega mucha gente morena buscando trabajo. Algunos logran encontrar uno, otros no. Y normalmente, como llegan con poco dinero, no duermen más que en los quicios de las puertas. Duermen en los espacios donde hay un poquito de, que los cubra del sereno. Y ahí duermen entre cartones y pequeñas mantas. Para una Navidad estábamos con Vivi, Josué y yo. Y allá íbamos preparando una olla de café. ¿Se pueden ustedes imaginar tratándola de llevar en el carro, en el coche sería allá? Tratando de llevarla en el coche para poderles ir a brindar un pan y también una taza de café. Esta gente no tiene nada. Si no consigue trabajo ahí, no tiene nada. Y la verdad que en ese aspecto, algunas veces los españoles se abren en gran escala para muchas cosas, pero a veces se cierran a las pequeñas cosas. Y esa vez fue oportunidad de compartir ropa, compartir zapatos que habíamos juntado y también una taza de café, un pan y estar con ellos. No compartimos el evangelio, mis hermanos, no voy a mentirles, no compartimos el evangelio. Solo tuvimos un acto de amor con ellos. Claro, regresamos con mucha satisfacción. Menos mal tengo a Vivian y a Josué aquí y ellos pueden, si no podrían levantar el hermano y decir: estás mintiendo, papá. Pero un nuevo amanecer para nuestras vidas. Pensemos en alguien más. ¿A quién podríamos nosotros beneficiar de esta salvación? No de parte nuestra, sino de parte de Dios. ¿A quién podríamos beneficiar con lo que nosotros tenemos? Con lo que nosotros somos. Y todo pensando en la gloria de Dios. La siguiente. Que podamos entonces, mis hermanos, en esta Navidad,
por lo menos una persona que podamos hablarle del Señor Jesucristo, que podamos decirle que hay salvación, que podamos ofrecerle ese regalo que usted tiene, ese regalo que jamás fue comprado, ese regalo que jamás fue envuelto, ese cuerno de salvación que dice la Escritura, jamás fue comprado. Nadie de nosotros gastó un solo centavo en su salvación. Nos esforzamos y lo único que Dios quiere es su corazón. Es todo lo que Él necesita, su corazón, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con su entrega, con su proyección a otros que jamás posiblemente no escucharán, no serán alcanzados por el Evangelio si usted no se mueve, si usted no piensa en ellos. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Quisiera orar para terminar y de verdad decirle a Dios lo importante que Él es en nuestras vidas. Padre, queremos decir en esta mañana una vez más que te amamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu instrucción a mover nuestro corazón hacia los demás y pensar en tu salvación. Y que esta Navidad, Señor, ese regalo que tú nos diste un día. No sabemos exactamente la fecha, Señor, pero sabemos que de parte de ti llegó tu misericordia y tu gracia en beneficio nuestro. Bendito seas por eso. Ayúdanos a que como iglesia seamos conscientes, seamos sensibles a la necesidad de otros. No solo en el área material, Señor, sino aún más en el área espiritual. Gracias. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.